Sí, sí. Este es el bueno. Diego, felicidades. Increíble tu actuación en Babylon. Quiero primero entender cómo fue que te enteraste, que nos platiques un poco cómo fue el proceso, el momento en el que te enteraste que ibas a ser parte de una producción y cuándo te cayó el 20, el tamaño de la producción y lo que iba a implicar. Bueno, Babylon llegó primero como un casting normal. Me tocó durante la pandemia, durante COVID, entonces fue un proceso muy largo, muy complicado, pero pues bueno, cuando Damien me marcó y me dijo que yo iba a ser el protagonista de Babylon, lo primero que me pasó es que dije que no era cierto y pensé que me estaba hablando un amigo haciéndome una broma. Y pues nada, yo creo que el momento en donde todo lo entendí y me di cuenta que esto iba a ser real fue cuando conocí a Margot Robbie, que wow, no han visto la película, pero cuando la vean, de verdad, Margot es impresionante. Y hice una lectura con ella y eso fue como lo que hizo a Damien tomar la decisión y de ese día a hoy creo que todo ha sido puras nuevas experiencias, la verdad. Ese fue como el momento de pellizquenme, que esto sí es real, que no me lo estoy soñando. Bueno, ese después casi todos los días, como pues en general en la vida, como tener que despertar y darse cuenta que uno está viviendo en Tlatelolco y 3 semanas después está en Malibu actuando con Brad Pitt y Margot Robbie, era como una cosa diaria, ¿no? Darse cuenta que te tenías que pellizcar para darte cuenta que era la vida, ¿no? Y que esto estaba pasando. Ahora, con quien más compartes escenas tú en la película es justo con Margot Robbie y con Brad Pitt. ¿Cómo fue compartir con estos dos grandes actores que nos ha tocado ver, que crecimos, sobre todo no con Brad Pitt? ¿Y cuál es como alguna anécdota o algo que te vas a quedar de las experiencias que compartiste con ellos? Pues tengo que decir que la mejor experiencia actoral que yo he tenido en mi vida y algo que creo que a mí me terminó de hacer como actor o me permitió empezar a decirme actor a mí mismo y creérmela, fue trabajar con Margot Robbie. Margot Robbie es, independientemente que sea una gran actriz y tenga muchísimo talento, es la persona más dedicada y disciplinada, aparte de Damien, que yo he conocido en mi vida. Y con Brad, más bien fue la situación de ver la experiencia, lo que te da la experiencia. Brad siempre está en control, Brad está calmado, Brad como que tiene una manera de aproximarse a su trabajo en donde pues tiene una paz. Y a los dos les quiero aprender a Margot la disciplina y el no tener miedo. Margot ya verá la película, pero lo que hace ella en escena es verdaderamente valiente. Y con Brad aprender la idea de que nada te debe de quitar la calma. Oye, felicidades por tu nominación al Golden Globe. En 2 días, nominado al Golden Globe, en 2 días van a entregar esto. Además ya pronto se van a anunciar, estamos en temporada de premios. La primera película en Hollywood y ya tienes una nominación al Golden Globe. Se escucha fácil, me imagino que este papel requirió muchas cosas de ti también como actor. Felicidades, porque además por ahí leía que te estuviste preparando con Damien y con... pues ya, les damos la bienvenida para que no espero más. Olivia, Damien Chazelle, welcome to Mexico City. It's a pleasure having you here. How are you feeling? Very excited. How are you? I'm great, thank you. It's good to be here. Congratulations to the 3 of you. This is an amazing movie in every way. I know every movie is hard to make, but while I was watching Babylon, I was thinking all of the elements that have to come together for such a masterpiece to work. How was the entire production? How was the entire putting all the pieces together for this puzzle? It was very intense. There were some scenes where the other producers and I would be standing behind the camera holding hands, and then when we would get the shot, we cried. It was that level of pressure and intensity. Le preguntaba a Olivia que cómo fue poner todas estas piezas de rompecabezas para que pudiera armarse una película de esta magnitud, y me dice que se agarraba con todos los productores y que cuando por fin salía algo lloraban de la emoción. We also know that you wanted someone. Hola. Okay. That you wanted someone to interpret Manny Torres that wasn't known to the audience, that you saw thousands and thousands of pictures until you came up with Diego Calva's eyes, and apparently you were mesmerized. How was the whole process? Because I also know that you guys helped him
preparing for the role in your house during COVID, right? Could you walk us through all of that? No, yeah, it's good. I think, well, I mean, look at his eyes, you know, it's hard to, it's hard to not fall in love with them. I think the thing about Diego is that, you know, Olivia and I, we wanted at the outset someone who, like you said, was not the most familiar face. Someone who could be sort of the audience's eyes and ears into the world, the access point. So when we found Diego, I mean, it was so exciting. It was also a matter of, okay, we got to make sure that that he has what it takes to be basically a lead role in this big movie. It felt like a risk for all of us, like this big adventure, but we all decided, okay, let's hold hands, let's jump off into the deep end. And we wound up rehearsing the entire movie, at our house, you know, in the backyard. I heard about an iPhone shot that you guys were interpreting every role. Well, Olivia played all the other roles. Yeah, and the truck driver and all the other characters. It's a 2-hour movie. She played Brad Pitt, she played Margot Robbie, you know. There was one point, we were just using what we had in our house, and Diego had to carry a drunk Brad Pitt, and he picks up a chair as Brad, throws it over his shoulder. And it's very playful. It felt like we were kids making a movie in our backyard. And we actually have the 2-hour version, maybe we'll release it at some point. Also, congratulations, Critics' Choice, Golden Globes, award season is coming, and congrats to Diego too. Bueno, en breve nos estaba contando Damien que quería encontrar a alguien que no fuera conocido en Hollywood y se enamoró de los ojos de Diego, lo llevaron a su casa, lo estuvieron entrenando en su casa y hicieron prácticamente toda la película en un iPhone. Cada uno de ellos hacía casi todos los roles. Al parecer Olivia hizo como 5 personajes distintos y toda la película existe en iPhone. If each of you were to take something from the whole experience and journey that Babylon has been, what would you take, or what has been like that thing that's coming close to your heart? No, Diego. I would say to have faith that sometimes things that feel like hurdles in your way are actually pointing you in the right direction. We initially had planned on making this movie a while ago, back in like 2020, and for various reasons, the production wound up getting pushed and pushed. But without that time, I don't know if we would have found Diego. So I just look back and I'm so thankful that we had the time, even though we didn't want it at the time, to really search everywhere and really find someone, a real discovery, someone who we could all feel so excited about in this world. So sometimes you have to just trust the universe is guiding you. I think for me, this was the hardest thing I've ever done in my life, and it was excruciatingly painful at times, and yet the most fulfilling thing, the thing I'm the proudest to have been a part of, and that's sort of what I take away, is not to shy away from things that are really challenging and to lean into them. That's so beautiful. ¿Tú, Diego? Wow. Pues para mí Babylon, aparte de ser la película que me cambia la vida, definitivamente, y que me presentó a gente increíble. O sea, hoy soy amigo de Damien Chazelle. Así sin ser tan increíble. De Olivia, ¿saben? De toda esta gente súper talentosa. Pero sobre todo hay algo muy lindo que me quiero llevar como para siempre, y es que los artistas tenemos que ser valientes. O sea, no hay de otra. Y la valentía que tiene Damien, que ha tenido Olivia, que tuvo Margot, que tuvo toda la gente involucrada en la película, pues se contagia y pues a ver si se me entrega un poquito. Me encanta. Finally, it's been, I heard, 15 years in the making. At least the idea, the investigation, the telling about the story. What was the most challenging part, and what are you the proudest of now that you see the final result and we're in Mexico City presenting Babylon? I'm just, I guess, proud of the team that we were able to put together. This was truly, any movie is a team effort, but this was, what was challenging about it was the scale of it. It was the biggest thing any of us had ever tried to do. It's a lot of big set pieces, it's a lot of a big cast, it's a big span of time that the movie takes place during. So it was this giant challenge for us in all those ways, but
you know, I look back and I just feel like, A, you can only undertake a challenge like that with the best team possible. And B, we were just so lucky, and I'm so grateful that we had people like the crew we had, and the cast we had, and Diego, and Brad, and Margot, and just everyone really giving their all to make it work. Cuenta el reto enorme que fue y que solo hubiera sido posible con el gran equipo que lograron formar para Babylon. También cada uno que los hace sentir más orgullosos de esta película. Finally, I want to know, have you properly introduced them to Mexico City? What have you eaten? What have you drank? What have you visited? A ver, que Diego nos cuente si ya les dio una visita apropiada a la Ciudad de México, si ya los llevó a comer, si ya les enseñó de qué se trata nuestra cultura. ¿Les puedo pedir algo antes? ¿Me podrían dar un aplauso a Damien Chazelle y a Olivia? Estas dos personas me cambiaron la vida, las voy a amar por siempre. Y bueno, no tienen mucho tiempo, o sea, cuando estás haciendo tours de prensa tienes un día y un par de horas para conocer. Pero hoy llevé a Damien a comer tortas ahogadas y tacos de barbacoa, y le gustaron bastante. Sí. Delicioso. ¿De barbacoa tacos o no? De barbacoa tacos, we have. Tacos, That's what you're asking me, no? Yeah, you like Yeah, see. They were good, right? Ah, so good. Oh, okay, cool. And Diego's been introducing us to Mexico from the minute he first came to LA. He brings presents every time he comes. Our bookshelf is full of Mexican things that Diego brings us. So the introduction has been long building. And I think that's also beautiful about the film, that there's a lot of Spanish, there's a lot of talks about immigration, about people that are just trying to make a better life, so thank you for that also. Let's enjoy Babylon. We invite everyone, January 19, available in all of Mexico. Congratulations to the three of you. This is truly a masterpiece. Enjoy your night. A big round of applause, un aplauso muy grande para Damien Chazelle, Olivia Hamilton.